Ya la programación didáctica está ahí la programación didáctica ya está en el campus virtual. Solo un segundito. Vamos a esperar un minuto que están ingresando más compañeros. Un segundo. Ok, les decía yo que la programación didáctica ya está ahí en el campus, en la plataforma, ya la pueden ver. Ahí están los libros de texto, están las clases y los exámenes. Los exámenes van a ser de alguna manera unificados. O sea que se va a sacar un banco de preguntas y ese banco de preguntas se les va a aplicar a ustedes. Este ya por decisión del departamento, cambió un poco el proceso, solo quiero entrar a la parte de los exámenes. Un segundo, que están ingresando algunos, un segundo. Ok, entonces les decía, la programación didáctica ya está ahí en la plataforma, la pueden ir viendo por favor, es esta que tengo acá para que la vean. Los exámenes y la forma de evaluación y el contenido ha cambiado un poco, entonces tienen que verlo por favor, ya están definidas las fechas de los exámenes, vamos a ir sobre eso. Acá está la introducción, se decidió, el departamento decidió que estos son las unidades que se deben ver, estamos en la parte de termodinámica. Para la primera unidad es el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Gengel. Que son estos conceptos básicos de la ley de termodinámica que estamos viendo ahora, lo que termina con la eficiencia y las propiedades de una sustancia pura. Esto no lo desglosaron, sino que sencillamente agarraron y dijeron, bueno, esto es lo que vamos a ver. Entonces, aquí está lo que vamos a ver, el contenido de la primera unidad. Son 3 capítulos. Y el examen va a ser unificado, o sea, van a hacer preguntas de otros ingenieros junto con las mías y ahí se van a mezclar y vamos a ver qué preguntas les toca a ustedes. La segunda unidad va a haber, es la primera ley de la termodinámica, es el capítulo 3 y 4, estamos donde están, acá vemos todos los contenidos que vamos a necesitar ver. Para la tercera unidad, es el capítulo 5 y 6, que tiene que ver con la introducción a la segunda ley de la termodinámica, el ciclo de Carnot y el principio de Carnot. Y va a haber una cuarta evaluación, son 4 evaluaciones. Y en la 4 lo que vemos es la entropía, es el capítulo 7 y 8, o sea que vamos a ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, es bastante información. Entonces, por ahí tienen que ponerse atentos porque es bastante lo que van a tener que leer. Vamos a entrar en los temas esenciales y básicos y conceptos que les van a servir a ustedes para el examen, pero aquí está todo el contenido del mismo. Adicionalmente, se quedó con los otros catedráticos. Vamos a irnos a la evaluación. La evaluación quedó de la siguiente manera. Yo voy a dejar, se dejó 10 puntos oro, para tareas, antes eran 15, y el laboratorio quedó a 20. Antes era 15, ahora se dijo que tiene que ser 20 laboratorio. Y las notas, 70 de exámenes parciales. Aquí, estas son las fechas que se definió el departamento que deben hacerse los exámenes. Entonces, el primer examen parcial va a tener un valor de 10 puntos. Acá lo tenemos. Un segundo, están ingresando. El primer examen va a tener un valor de 10 puntos oro y la fecha del primer examen es del 7 al 11 de junio. Quiere decir que en 2 semanas ya estaríamos haciendo el primer examen. El segundo examen parcial va a ser del 7 al 9 de julio. El segundo parcial, el tercer parcial del 2 al 6 de agosto y el cuarto examen que vamos a hacer ahí es del 16 al 20. Y quedaron que el examen de reposición, que va a ser la nota más baja, es el 22 de agosto. O sea que realmente en esta semana ya, tenemos hoy que termina esta semana, la siguiente semana y la semana después de esa sería el primer parcial. Hoy nos vamos a volver a reunir, pero aquí ya está, esto está escrito en piedra.
Estamos, no, nadie lo va a cambiar. Vamos a ver si el examen, por ejemplo, el día de ustedes puede ser o lunes, perdón, ustedes puede ser un martes o un jueves. Estamos de esta semana, eso sí lo podemos definir y la hora va a ser a la hora clase. Entonces aquí está la programación didáctica, es bastante información, estamos bastante contenido. Entonces necesito que lo vayan viendo, lo analicen y si tienen alguna pregunta la hagan, ¿verdad? Lo presentamos hasta ahora porque esto fue lo que se quedó de acuerdo el jefe del departamento, el coordinador y todos los demás maestros quedaron en el acuerdo del contenido, de los exámenes, de que son 4 evaluaciones. Estamos la ponderación del laboratorio y lo demás, los 10 puntos que tenemos ahí son puntos adicionales. Que son las tareas que les vamos a dejar, 2 o 3 tareas para que las hagan. No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta antes de comenzar o seguir con la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, ingeniero. Diga. En cuanto al laboratorio, ahí hay una nota que dice que es necesario llevar el laboratorio, Sí, pero hay que pasarlo también el laboratorio. mire, el parcial pasado había quedado eso, pero si se fijan, lo único que está ahora es que sí deben de llevarlo. ¿Estamos? Para aprobar la clase es necesario haber llevado el laboratorio. Antes, el parcial pasado, se decía que tenía que aprobarse el laboratorio, pero al final se quedó que no. Era una sumatoria. Entonces creo que igual va a ser aquí una sumatoria. Entonces la nota solamente dice, sí que para poder aprobar debe de haberse llevado el laboratorio y tener una nota en laboratorio, ¿verdad? Un NSP no sirve de nada. Entonces, eso es lo que tenemos, pero lo voy a volver a preguntar el día de hoy. Antes aquí yo había puesto una condición que la pidieron el parcial pasado, el periodo pasado, el PAC pasado, pero ahora ya creo que cambió. O sea, con solo que lleven y tengan una nota de laboratorio. Y vuelvo y repito, ¿verdad? Esto no lo han definido, se habló ahí en ese momento, pero no quedó en nada. Entonces yo les voy a confirmar en la siguiente clase a ver qué dicen el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ok, entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. Solo para que vean, estamos hablando de 8 capítulos. Estamos hablando de 8 capítulos que tenemos que ver. O sea, estamos hablando de que vamos a ir desde este punto que nosotros tenemos aquí, procesos y ciclos. Estamos hasta de la página ahorita que vamos, la página 14. Vamos a tener que cubrir hasta... Ingeniero, Dígame, señor. creo que le hicieron una pregunta por el chat, fíjese. Dice, buenas tardes, tenía dudas. Si en lugar de usar el factor de corrección, el sistema inglés se podría hacer una conversión al sistema internacional. Y cuando hablemos de la calidad de una sustancia, como sabemos que la sustancia tiene mejor calidad que la otra. Ok, cuando se habla de una calidad de una sustancia, lo que se habla es, ¿cómo se llama? Su capacidad calorífica que tiene. Vamos a ver. Supóngase, nuevamente, si usted viene y cuando quiere hablar, por ejemplo, vamos a ver, si usted tiene agua, vamos a poner el caso acá, si usted tiene agua, acá tiene agua, y tiene un pedazo de metal, y yo pongo a calentar esta agua y pongo a calentar este metal, esta agua va a necesitar mayor cantidad de energía para convertirse a vapor, mientras que este pedazo de metal va a necesitar menor cantidad de energía para sobrecalentarse. ¿Por qué? Porque su poder o la calidad de energía que tiene son distintas. Entonces, cuando hablamos de calidad de una sustancia, no estamos hablando de si es buena o es mala, lo único que estamos diciendo es cuánta energía tiene. Entonces, la segunda ley de la termodinámica, eso es lo que quiere decir. Cuando habla de calidad es que ya nosotros ya no podemos decir que todos son iguales. No es lo mismo que ustedes calienten aceite y que calienten agua. Si ustedes empiezan a calentar el aceite, si ustedes ponen a calentar aceite, por decir algo, van a ver que en 5 minutos se calienta a 300 o 400 grados Fahrenheit, casi en 5 minutos, estamos. Pero si usted va a hervir agua, de repente en la misma proporción, va a tardar unos 15 minutos. ¿Por qué? Porque tienen una calidad de energía distinta. Entonces, cuando hablamos de calidad, perdón, estamos
de las características propias de una sustancia. Vamos, de cómo ella absorbe energía, de cómo ella libera energía y así sucesivamente. No sé si queda claro. No sé si queda claro. Si no, me dicen, ¿verdad? Cualquier pregunta que tengan, por favor. Porque, como les digo, nuevamente, acuérdense que el examen ahora no soy yo el que lo va a poner. Son varias preguntas de otros compañeros que les van a hacer. Estamos. Y yo voy a ir sobre ellos. Les decía que vamos a tener que ver de la página 1 que estamos ahorita hasta la página 440. Tenemos que cubrir todo ese contenido más o menos, todo eso que tenemos acá. Entonces, por ahí les pido que tienen que ir leyendo y tienen que ir estudiando lo que vamos viendo en clase. Muy buena pregunta. Estamos. ¿Alguna otra pregunta que tengan de lo que hayamos visto? Miren, yo lo que voy a hacer también es, durante la semana, aunque no tengamos clases, yo les voy a poner algunos videos. Les voy a grabar, por ejemplo, decirle, mire este ejercicio, voy a explicar este ejercicio. Por ahí, si no nos queda tiempo en la clase, ustedes pueden ver los ejercicios en la plataforma. Entonces, les pido que vayan viendo los ejercicios porque es bastante contenido. Es bastante. Y, ¿cómo se llama? Y ellos decidieron algunas condiciones ahí o algunos ejercicios que se tienen que hacer. Permítanme que me adelante bastante. Ok, yo en la plataforma ya les coloqué un video que era la clase del día del martes. Necesito también que vayan viendo, o sea, no necesariamente todas las clases van a ser presenciales. Incluso yo voy a ver si grabo una clase, por decir algo, el día de mañana, si grabo el día de mañana alguna clase de ejercicios o alguna condición que les va a servir en este proceso. Entonces yo les pediría vayan viéndolo, porque de alguna manera lo que quiero es que tengan los conceptos bien básicos y prácticos. Por ahí también cuando veamos más o menos cuáles son los procesos que vamos a ver o se van a evaluar, también los voy a tratar de afianzar esos conceptos para que vayan listos al examen. No sé si alguien tiene alguna duda. Ingeniero, no es con respecto al contenido, sino que es con respecto al laboratorio. ¿Se va a pagar el laboratorio esta vez? Fíjese que no sé. Esa realmente, si quiere, míreme, háganme todas las preguntas. Antes de terminar, yo voy a dar unos 2 minutos o 3 minutos, háganme todas las preguntas que quieran del laboratorio o de cualquier cosa. Porque hoy en la noche nosotros tenemos una reunión nuevamente para ver todo esto y en la reunión yo puedo hacer esas preguntas y decir, mire, tengo 5 preguntas. La primera, los laboratorios, tengo esta otra pregunta de la que dijo su compañero, si ahora es sumativo o deben de pasar el laboratorio, que creo que debe ser sumativo, pero de que si van a pagar el laboratorio, de que cómo lo hagas. Entonces, al final de la segunda clase, por favor, cualquier pregunta que tengan y quieran que yo la haga al jefe del departamento y al coordinador, que tenemos la reunión el día de hoy, con el mayor de los gustos. Y en la próxima clase yo les digo. ¿Estamos? Lo que sí, nuevamente les pido es un favor, y se los estoy pidiendo de favor, es el hecho de que vayan revisando la plataforma. Si yo pongo un video, es que de repente yo les grabé en la noche una clase para que vayan afianzando, y tal vez puede ser de 10 o 15 minutos, y decirle, miren, voy a hacer este ejercicio, lo voy a explicar, aquí por qué sale esto, por qué sale lo otro, y les puedo explicar algún ejercicio para que vayan afianzando todos los conceptos que están acá. Porque es imposible realmente que veamos todo este contenido y que lo vemos paso por paso explicando. Entonces, todo lo que está subrayado es lo que yo siempre he pensado debe un ingeniero saber. ¿Estamos? Pero no sé, puede ser que el otro ingeniero le interese, por ejemplo, hacer este gráfico. ¿Estamos? O hacer otra cosa. Entonces, vamos a ver y voy a procurar hacerlo en función de que también estén preparados para la vida y estén preparados para el examen. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Entonces, vamos a comenzar en el ejercicio que yo les, perdón, en el video que yo les puse, llegamos a hablar de lo que era el postulado de estado, que está acá, y voy a irme un poquito más adelante y vamos a ver lo que es proceso y ciclo, y lo voy a volver a recapitular para que esté bien claro eso, ¿verdad? Dice proceso y ciclo. Solo voy a ir rápido y después voy a irme a una pantalla para que ustedes vean eso. Dice proceso y ciclo. Cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro experimentado por un sistema es un proceso.
Y la serie de estados por las que pasa un sistema durante este proceso es una trayectoria del proceso. Estamos. Para describir completamente un proceso se debe especificar su estado inicial, su estado final, así como la trayectoria que sigue y la interacción con los alrededores. Todo aquel proceso que se desarrolla de tal manera, cuando un proceso, se desarrolla de tal manera que todo el tiempo el sistema permanece infinitesimalmente cerca del equilibrio, se llaman procesos cuasiestáticos o cuasiequilibrio. Y un proceso de este tipo puede considerarse suficientemente lento como para permitir que un sistema se ajuste internamente de modo que las propiedades de una de sus partes no cambien. Voy rápido porque ya lo voy a explicar. Se debe señalar que un proceso cuasiequilibrio es un caso idealizado y no corresponde a una representación automática de un proceso real. Ok, lo voy a explicar ahora, por favor. Si ustedes miran esta pantalla en blanco, lo que estamos diciendo todo lo que estamos diciendo es lo siguiente. Supónganse que yo tengo un recipiente acá y este recipiente lleno de agua. Y vengo yo y lo tengo lleno de agua. Permítanme acá, vamos a ir haciendo todo. Supónganse que yo tengo este recipiente, está cerrado aquí, vamos a decir que este recipiente sigue cerrado. Toda la teoría que estoy diciendo y la que vimos anteriormente en el video la voy a explicar ahora. Supónganse que ustedes tienen agua y lo tienen en un recipiente. Entonces vienen ustedes, agarran y miden la presión, miden la temperatura, miden la masa de agua que nosotros tenemos, el volumen que tenemos y tenemos otras condiciones, energía interna, porque él tiene una característica, el agua propia, y tiene un montón de propiedades. Todas estas propiedades que nosotros tenemos me define un estado termodinámico. Eso es lo que decíamos anteriormente. Para definir un estado, para definir un estado necesita saber todas las propiedades. Vengo yo y le digo, ingeniero, ¿en qué estado está? Entonces usted me dice, bueno, esta agua, mire, ingeniero, tiene esta presión, tiene esta temperatura, tiene esta masa, tiene este volumen, tiene eso. Y usted me define, está en un estado líquido. Está en un estado líquido. Ok, perfecto. Entonces vengo yo y le digo, bueno, vamos a calentar ahora esto. Entonces viene usted y empieza a calentar esta agua. Una vez que calienta, y 2 minutos después le digo yo, bueno, tomemos otra vez las condiciones que tenemos ahora. Como esta es agua y todavía no hay vapor, quiere decir que mi presión va a permanecer constante. Estamos, perfecto. El volumen va a permanecer constante porque tenemos el mismo volumen. La masa sigue siendo igual, no hay ningún problema. La energía interna también porque es agua, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? Si usted toma la temperatura, aquí la temperatura ya cambió, por decir algo. Usted tenía una temperatura T1 y ahora tiene una temperatura T2. Entonces, como usted una o más de las propiedades cambia, automáticamente ya ha cambiado un estado. Entonces, usted tiene aquí otro estado termodinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que usted me puede decir, mire, ingeniero, ya cambió. ¿Por qué cambió? Porque antes todas las condiciones estaban igual, pero eso estaba a temperatura ambiente. Vamos a decir, estaba a 25 grados centígrados. Pero mire ahora, está a 27 grados centígrados. Entonces, cuando hay un cambio de una de estas propiedades, automáticamente ha habido un cambio de estado. Entonces, aquí tenemos, entre estos dos, hay 2 estados. Un estado que tenía estas condiciones y otro estado que tiene otras condiciones. Entonces, cuando hay un cambio de estado, automáticamente sucede algo que se llama proceso. O sea, para calentar esta agua, usted lleva un proceso. Y a eso se le llama proceso termodinámico. Entonces usted dice, bueno, primero, tenía esta condición inicial con todas estas propiedades. Luego la calenté y todas las propiedades permanecieron constantes excepto la temperatura. Como una propiedad cambió, ya no tengo el mismo estado, ahora tengo otro estado. Y el cambio de este estado es un proceso. Es un proceso de cambio. Vengo yo y sigo calentando esto. Y sigo calentando y resulta que ahora tengo agua, pero tengo también un gas. Tengo un gas, porque el agua se está convirtiendo en vapor. Entonces tengo vapor, deberíamos decir vapor. Entonces, ¿qué pasa? Usted dice, bueno, sigue siendo la misma masa que vamos a tener, nada más que ahora tenemos masa vapor y masa líquida, el mismo volumen que vamos a tener. La presión varió. ¿Por qué varió la presión? Porque ahora el gas está presionando las paredes de este recipiente. Entonces, de repente, ahora ya la presión cambió.
y cambió la temperatura. Entonces, miren, ya tienen dos propiedades que cambiaron. Como cambió una o más propiedades, ahora tienen otro estado termodinámico. Ya tenemos otro estado. Entonces usted dice, bueno, ya tenemos tres estados. Tenemos 1, 2 y 3. Si yo sigo calentando esto y se convierte todo en vapor, ahora tengo todo vapor, ya no tengo agua. Entonces nuevamente tengo otro cambio de estado. ¿Por qué? Porque ahora ya no tengo agua, sino que tengo vapor. Tengo la presión varió, la temperatura sigue subiendo y tengo ese proceso. Y ahora lo dejo enfriar yo, todo este vapor, y luego vuelve a convertirse en líquido. Entonces vuelve y dice, supóngase que aquí se convierte, lo dejamos suficiente tiempo y vuelve a estar como líquido a la presión, la temperatura, vuelve a tener la misma masa, el mismo volumen, la misma energía interna. Entonces dice, mire, aquí lo que tenemos son varios estados y tenemos varios procesos. Pasó este proceso para este, tenemos otro proceso acá y tenemos otro proceso acá. Entonces, lo que dice allá es que cuando nosotros tenemos un estado en primer lugar lo van a definir todas estas propiedades que nosotros tenemos. Si una o más propiedades cambia, automáticamente ha habido un cambio de estado. Y si hay un cambio de estado, debe de existir un proceso. ¿Estamos? Entonces, todos estos van a ser procesos termodinámicos. Entonces, yo le puedo decir, ¿cuál es el proceso que sigue? Teníamos agua, después calentamos esa agua, parte de esa agua tenía agua y después vapor, después se convirtió todo en vapor y después llegamos otra vez a tener las mismas condiciones iniciales, por lo tanto, tenemos un proceso. Ahora, dice la teoría que también nosotros tenemos que determinar la trayectoria que siguió este proceso. Yo les explicaba a sus compañeros, ahí, supónganse que en el ejercicio en examen, supónganse que, voy a agarrar otra pantalla solo por un segundo. Si yo le explicaba a sus compañeros que dice que nosotros debemos conocer la trayectoria del sistema que nosotros estamos analizando. Y esto quiero que le pongan atención, porque yo por lo menos podría poner una pregunta de examen que sería de esa manera, porque lo que quiero es que entiendan esto. Supónganse que vengo yo y les digo, yo les decía, supónganse que vengo yo y les digo, bueno, mire, tenemos aquí agua y yo hice un ejercicio y tenía agua, le doy la masa y le doy todo. Y le digo, mire, de pasar esta cantidad de masa, vamos a decir, esta masa, y calenté esta masa durante un tiempo, estuve calentándola y llegué todo vapor y convertí toda esa masa que tenía en agua, la convertí todo a vapor. Y les digo yo, mire, aquí me tardé para pasar de este lado a este lado de acá, me tardé 15 minutos, les podría decir, ¿verdad? De convertir el agua, de convertirla todo a vapor, me tardé 15 minutos y la energía que me gastó, el calor que yo generé son, voy a poner una tontera, estamos, 5 BTU. 5 BTU gasté de energía, por decir algo. Entonces les preguntaría yo, ahora, ¿qué pasa, ingeniero, si esta masa fuera una libra masa, por decir algo, pero ahora tengo 2 libras masa? Ahora tengo 2 libras masa. Entonces, hágame el cálculo usted con los datos que yo le di. Le dije que, por ejemplo, que aquí tenía 1 libra masa, me tardé 15 minutos y gasté 5 BTU. Ahora quiero que con 2 libras masa, usted me diga cuánta energía voy a gastar. Entonces, antes de hacer cualquier ejercicio, usted lo que me tiene que decir es, ingeniero, ¿cuál es la trayectoria que usted siguió? Entonces yo le digo, ¿sabe qué pasa? Mire, yo empecé a calentar esto, empecé a calentarlo y en eso le decía yo, recibí una llamada. Entonces no quise dejar la estufa encendida y la apagué. Entonces quiere decir que él ganó calor, pero en algún momento cuando apagó la estufa empezó a perder calor. ¿Estamos? Luego regresé, le digo, después de ya estar unos 5 minutos hablando, regresé, volví a encender la estufa y la volví a calentar, pero volví a recibir otra llamada. Y ahí volví a apagar por miedo y dejé durante 10 minutos. Después regresé y llegué a este punto. Entonces, fíjense que la trayectoria es distinta con que ustedes hubieran agarrado este recipiente y calentarlo de una sola vez. Entonces, ¿qué pasa? Él gastó más energía. ¿Por qué? Porque la trayectoria que siguió
es diferente a la trayectoria que yo voy a seguir. Entonces, sí es importante que cada vez que nosotros hagamos un ejercicio, un análisis, tenemos que saber la trayectoria que sigue el proceso. Yo les contaba a los alumnos, a mis alumnos, no sé si se lo contó usted, que en un examen de mi clase, yo lo que hice es agarré una silla, les dije a todos los alumnos, miren dónde está la silla, saqué a todos mis alumnos del aula y coloqué la silla, estamos 2 metros acá, y los dije entrar. Entonces les pregunté, por favor, encuéntrenme el trabajo, por ejemplo, el trabajo que yo hice. Y les dije que la fuerza que yo realicé son 5 newton, por decir algo, y la distancia que había entre estas 2 mesas eran 2 metros. ¿Estamos? Entonces les dije, por favor, encuéntrenme el trabajo. Si el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, y les di la fórmula, fuerza por distancia, encuentren el trabajo. Entonces, lo que hicieron algunos dijeron, bueno, voy a multiplicar 2 metros, lo multiplico por los 5 newton y tengo el trabajo. Entonces, pero yo les decía, miren, y algunos dijeron, no, entonces no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque primero usted tiene que decirme la trayectoria que usted siguió. Ah, bueno, ahí está bien. Porque esta silla yo la moví, la llevé a esta esquina, después la moví a esta esquina, después la llevé al centro, la hice para atrás, la llevé a este punto, la volví a subir, llegué a este punto y lo puse acá en este punto. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes antes de poder resolver esta fórmula que tenemos aquí, lo primero que ustedes tienen que decir cuál fue la trayectoria que siguió de pasar del punto 1 al punto 2. Entonces, de ahora en adelante, cualquier ejercicio que nosotros hagamos, es importante saber la trayectoria que nosotros hemos seguido. La trayectoria en todo proceso. Y cuando hablamos de todo proceso, es todo proceso termodinámico que vamos a tener o todo proceso que tengamos también en la vida. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta que tengan? Ok. Entonces, de ahora en adelante lo que dice, miren, dice, cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro por un sistema es un proceso. Y los procesos deben de llevar trayectoria. Ahora, nosotros vamos a trabajar con procesos en cuasi equilibrio. ¿Qué significa? Que lo vamos a tomar casi estático. Si yo les digo, miren, la presión en este recipiente es de 5 psi, por decir algo, quiere decir que los procesos para mover este pistón o para meter este pistón acá abajo va a ser tan lentamente que la presión se va a mantener constante. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en termodinámica es la manera de hacerlo, encontrar ciertos valores. Dice, acuérdense que los procesos que son en cuasi equilibrio son procesos ideales. En la naturaleza no hay ningún proceso ideal, pero se consideran casi ideales. Se consideran casi en equilibrio. Ok, de ahora en adelante vamos a usar el prefijo iso con frecuencia para designar una propiedad que permanece constante. Ustedes ya lo han visto. Por ejemplo, cuando hablamos de proceso isotérmico, está diciendo temperatura constante. Isobárico, presión constante. Isométrico, volumen específico, permanece constante. Ok, vamos a lo que es proceso y flujo. Dice el término, esto, ojo, pónganle atención, porque todo lo demás que vamos a ver tiene que hablar de procesos estables o flujos estables, sistemas cerrados o sistemas abiertos. Toda esa teoría que yo les he dado, ayuda a resolver ejercicios más adelante. Ya vamos a ver. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué es estable y qué es uniforme. Cuando nosotros hablemos de estable, miren aquí dice, estable significa que no hay cambio en el tiempo. ¿Estamos? O sea, yo digo, la temperatura es estable, significa que no está cambiando su temperatura en función del tiempo. ¿Estamos? Es estable. Cuando hablemos de uniforme, significa ningún cambio con la ubicación. Mucho ojo con eso. Si yo digo, este es un flujo estable, significa que en el tiempo no está cambiando ese flujo. Si yo digo es un flujo uniforme, significa que donde yo estoy haciendo el análisis, no hay un cambio en esa ubicación, ¿verdad? ¿Estamos? En esa ubicación no existe ningún cambio. Y también existen lo que son procesos de flujo estacionario, que lo vamos a ver más adelante, que son los flujos que vamos a tener de entrada y volumen de salida, flujo másico de entrada y los flujos másicos de salida. Ok. Voy rápido porque necesitamos cubrir esos temas. Después, nuevamente, yo voy a ponerles algunos videos para que tengan claro si hay alguna duda. La temperatura y la ley cero de la termodinámica.
Ojo a esto, porque estas son preguntas claras. Estamos. A ustedes les dijeron en algún momento dado, les decían, y se lo explicaba yo, creo que se lo expliqué ya, cuando nosotros venimos y agarramos el agua y la empezamos a hervir, ¿estamos? Entonces, si yo les digo, ¿a qué temperatura empieza a hervir el agua? Todo el mundo dice 100 grados centígrados. Estamos, 100 grados centígrados. ¿Y a qué temperatura se congela el agua? Todo el mundo dice 0 grados centígrados. Ok, eso no es del todo correcto, ¿estamos? Porque realmente va a depender esto de que empiece a hervir o de que se congele, va a condicionarse dependiendo de las condiciones de la presión que vamos a tener o las condiciones que tengamos en el lugar donde nosotros estamos haciendo el análisis. Prueba de ello es que si ustedes tienen una olla de presión en su casa, yo les explicaba, creo a ustedes, les explicaba, si yo tengo esta agua y estoy en la presión atmosférica y estoy en el mar, a nivel del mar, de repente puedo alcanzar los 100 grados centígrados. Pero si yo utilizo una olla de presión como la que tenemos en la casa, cerramos esto acá, quiere decir que la presión interna va a aumentar. Y si usted logra aumentar la presión, usted lo que va a tener aquí es que la temperatura puede alcanzar de repente los 150 grados centígrados. Entonces, una olla de presión, ¿qué es lo que hace? Aprovecha más la energía. ¿Por qué? Porque aumento la presión interna dentro del recipiente que yo tengo. Y esa es la función que tiene una olla de presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en termodinámica, estas dos que ustedes tienen acá, de 100 grados centígrados o 0 grados centígrados, está en función del agua. O sea, cuando nos dieron que el agua hierve a 100 grados centígrados, estamos tomando el agua. Pero realmente podemos trabajar con agua, podemos trabajar con aceite, podemos trabajar agua con sal, podemos trabajar con amoníaco, podemos trabajar con un montón de cosas. Entonces, de ahora en adelante vamos a usar una escala de temperatura que ya no sea o que esté amarrada a la temperatura del agua. Y eso la vamos a ver ahorita como temperatura en Kelvin o temperatura en grados Rankine. ¿Estamos? Ahora, fíjense, esta ley es importantísima. ¿Estamos? La primera ley de la ley cero de la termodinámica. Y la ley cero de la termodinámica establece que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. Sencilla, es como como la teoría de conjuntos. Dice que si nosotros tenemos un objeto acá y otro objeto, los dos están a la misma temperatura, pero este de acá está a la misma temperatura que los tres están en equilibrio térmico. ¿Estamos? Y ojo, cuando hablemos de equilibrio térmico, lo que está diciendo es que la energía que tienen ellos ya no, o sea, tienen igual cantidad de energía, no igual cantidad de temperatura, no digamos de eso, debería de ser igual temperatura, pero igual cantidad de energía. Acuérdense que la naturaleza, yo les decía, la naturaleza lo que busca es el equilibrio. ¿Qué quiere la naturaleza? Buscar el equilibrio en todo lo que hace. Entonces, si yo tengo un recipiente, vamos a ver, si yo tengo un recipiente acá, si yo tengo un recipiente y este recipiente está a 100 grados centígrados, por decir una escala de temperatura ahora, y el medio ambiente está a 25 grados centígrados, la naturaleza lo que dice es, yo necesito encontrar el equilibrio entre estos dos elementos. Entonces, este que tiene más energía le empieza a entregar energía al que tiene menos. Y cuando este alcance, como esto es una superficie bastante grande que no va a cambiar, por decir algo, alcance los 25 grados centígrados, ya no hay transferencia de energía. O si esto fuera una superficie pequeña, de repente esto va a llegar a 50 grados centígrados, por decir algo, el ambiente va a llevar a 50 grados centígrados porque lo calenté y encuentra el equilibrio. Entonces, cuando encontremos el equilibrio, ya automáticamente no hay transferencia de energía. Entonces, lo que dice la ley cero de la termodinámica establece que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, los tres están en equilibrio térmico. Estamos, teoría de conjuntos. Ahora, las escalas de temperatura, lo que les decía, es que ya nosotros
ya no vamos a trabajar con la temperatura del agua, sino que vamos a trabajar con la escala de temperaturas en grados Kelvin y en grados Rankine. Todos los ejercicios que van de aquí en adelante son en función a esta escala de temperatura, ya sea escala de temperatura en grados Kelvin o en grados Rankine. Dice, y lo que, todo esto es teoría, ¿verdad? La escala de temperatura de un gas ideal toma eso, pero lo que nos interesa es esto que vamos a ver acá. De ahora en adelante, por favor, cuando les pida que tenemos usar la temperatura, vamos a usar la temperatura en grados Kelvin o vamos a utilizar la temperatura en grados Rankine, dependiendo si estamos utilizando el sistema internacional, o el sistema inglés. Y aquí tenemos la conversión. Temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273.15, o la temperatura en grados Rankine es igual a la temperatura en grados Fahrenheit más 459.67. ¿Estamos? Entonces tenemos que hacer esa conversión de ahora en adelante. Por favor, cualquiera que tengamos ahí cuando veamos los ejercicios. Ok. Dicho eso, bueno, todo esto es teoría de lo que está hablando la escala de temperatura. Aquí está el cero absoluto. Estamos, lo deben de leérselo, porque, como les digo, es esa condición. Después habla de la presión. Esto ustedes lo miraron en mecánica de fluidos, pero voy a ir un poquito. Acuérdense, por lo menos, yo siempre les digo a mis alumnos que la presión es función de la fuerza dividido el área. Creo que se lo expliqué a ustedes. Pero la condición es que la fuerza debe de ser perpendicular al área de contacto. Estamos, mucho ojo con eso. Y que también que la presión es igual al